cómo robamos en nombre del arte. Historias que nos contamos para dormir tranquilos por las noches, como creativos, para poder hacer lo que hacemos. El tema de corrupción es bien raro. Sí, y viniendo para acá, yo pensaba es que, claro, o sea, Creative Mornings va a hablar de corrupción. Dicen, claro, corrupción, abogado. O sea, hay que llamar al abogado. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Santiago San Miguel, yo soy abogado de entretenimiento, me dedico a la asesoría de proyectos culturales principalmente. Y pues este tema al final es titulado, digamos, ¿cómo robamos en nombre del arte? Y quisiera como plantear varias preguntas y varios lugares. Creo que es también como, digo yo, historias que nos contamos para dormir tranquilos por las noches, como creativos, para poder hacer lo que hacemos. El tema de corrupción es bien raro. Sí, y viniendo para acá, yo pensaba es que, claro, o sea, Creative Mornings va a hablar de corrupción. Y dicen, claro, corrupción, abogado. O sea, hay que llamar al abogado. Entonces me siento como una licitación pública en este país cuando dicen como vamos a hacer algo, pero vamos a construir. No, es como, ¿me recomiendas un abogado para la licitación? Es como, ¿pero no lo vamos a robar o lo vamos a construir? No, no lo vamos a robar. Ah, bueno, llamamos a Emilio Tapia. Sí, pero a mí me van a llamar para esto. Entonces es como, venga, digo, hay un librito que no sé si ustedes se han leído, que a todo creativo se lo han regalado, no me digan que no. Y es Roba como un artista de Austin Kleon, ¿sí? Que está cumpliendo 10 años de haberse publicado en español esta semana. Austin Kleon es un tipo, pues, en su personalidad de internet adorado, o sea, yo creo que es un buen tipo. Y publicó este libro que se llama Roba como un artista, que creo que la mayoría de los artistas se quedaron solamente en el título, como en Roba como un artista, punto. No se lo leyeron de fondo, que al final es como un tratado sobre la vida freelance y cómo encontramos inspiración en diferentes cosas. Pero cuando nos quedamos en Roba como un artista solamente, que además es una frase que está mal atribuida a Picasso, ¿sí? Porque realmente es Steve Jobs el que dice que fue Picasso el que dijo esa frase, pero antes de Picasso se la atribuían a Faulkner y antes de Faulkner se la atribuían a Stravinsky. Y realmente es una frase de T.S. Eliot que se la robó a W.H. Davenport Adams. Y es como, ok, o sea, hasta en la frase están robando vainas. Es como, bueno, normal. Entonces, vamos por ahí. Y es como, nos contamos este cuento de hay que robar como un artista. Y hay un problema, y es el derecho. ¿Sí? Y es que cuando hablamos de creatividad, casi siempre llegamos a la discusión del derecho de autor por diferentes puertas. Y a mí me encanta, o sea, oír a mis colegas cuando dicen, no, es que el derecho de autor lo que hace es fomentar la creatividad. Sí, y yo es como, ay, no, marica, el derecho de autor no fomenta la creatividad. O sea, el derecho de autor es el palo en la rueda de la creatividad. Porque es que el derecho es el establecimiento. Sí, y el establecimiento es todo menos creativo. Y le molesta la creatividad sobremanera. O sea, si ustedes son verdaderamente creativos, les aseguro que están rompiendo alguna regla. Sí, y no solamente las reglas creativas, las reglas del derecho. O sea, las reales. Entonces yo trato de no ser un abogado en términos comunes, en que me refiero en que yo desdeño a los abogados, ¿sí? Como visceralmente. Y en parte cuando mis colegas dicen las cosas de, no, es que esto fomenta la creatividad, yo digo, no, digámonos la verdad al menos. Sí, es que el derecho está desde el lado de los intereses económicos, de quien sea el dueño de eso. Y una aclaración, del que sea el dueño de eso. ¿Es mi música? No, está afuera. El que sea el dueño de eso puede ser no necesariamente el creador. ¿Sí? Y eso es bien importante. ¿Está sonando música de alguien? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Y es, primero que todo entender que hay una diferencia entre el creador y quién es el dueño de las cosas. Y que el derecho de autor va a estar de acuerdo con el dueño, no con el creador. Yo sé, también hay unos principios de derecho de autor que terminan diciéndole a uno, no, todo se tiene que interpretar a favor del creador, pero, ¿en serio? No siempre. Entonces, pues esta es una frase de batalla que yo digo en todos lados, el derecho es una mierda, esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Sí, es como, ¿por qué creemos que el derecho nos va a ayudar en estas cosas? ¿Sí? Y uno dice, venga, hay unas líneas en el piso, ese es el derecho. ¿Sí? Y tenemos que seguir esas líneas en el piso. Voy a dar unos ejemplos de espacios donde los creativos cruzan las líneas en el piso, ¿sí? O sin darse cuenta, o a propósito, pero creyendo que no las están cruzando. ¿Sí? Entonces pongo aquí 3 ejemplos. Tenía 6, pero es que por tiempo pongo solo 3. Sí, podemos hablar de otros si quieren. Pero era uno, esta semana vi un TikTok buenísimo que decía como la campaña más creativa que he visto jamás, no sé qué, y es como un cereal
que toma el nombre de Serena Williams y dice, Serena Williams come nuestro cereal asterisco. Si dices que Serena Williams es una estudiante en Londres y le hemos pagado para que coma esto. Es como súper creativo y se ahorraron un montón de plata porque no le pagaron a Serena Williams. ¿O no? Sí, es como, ese asterisco no te salva de estar utilizando los derechos de imagen de la tenista más talentosa que ha visto la humanidad. ¿Sí? Y el hecho de que quieras hacer esa trampilla así como inteligentoide, chévere, porque tu abogado no te advirtió que igual te van a demandar. Entonces, por ahorrarte la plata, te armaste un chicharrón buenísimo. Eres muy creativo, pero cruzaste la línea que no debías cruzar. Otra es, o sea, los creativos que dibujan a mano. No, es como, tengo que traducir esto de forma completa. El diseñador gráfico que dibuja a mano las tildes sobre la tipografía demo que descargaron de Dafont. Sí, es como... Sí, o sea, es como, si la tipografía no está completa, si la tipografía no está completa es por algo, es porque no tienes permiso para usarla completa. Sí, entonces, como cuando descargas y alteras, sí, crees que estás siendo inteligente, pero los derechos de quién estás infringiendo ahí. Tercero, pongo la foto más genérica que pude encontrar en internet, porque además la busqué así, como cuál es la foto más utilizada en internet. O sea, en temas es como foto de trabajo en equipo, foto de stock. ¿Sí? Entonces es porque los diseñadores web muchas veces cogen cualquier foto que se encuentran por ahí. ¿Sí? Y específicamente en Bogotá hay un caso súper complejo de que todos los diseñadores web tomaron una foto panorámica de Bogotá y ese fotógrafo los demandó a todos en bloque. ¿Sí? Y ahora básicamente vive de lo que recauda por el uso no autorizado de su foto, de una sola foto. ¿Sí? Y ¿qué pasa? Toman cualquier foto diciendo, es que eso está en internet, y la ponen. Y a veces es como placeholder, ¿sí? Y después no la cambian. Entonces, hombre, estás cruzando la línea. Y ahí es como el rollo. ¿Y qué pasa? Y es que entra en una discusión, y aquí está la pregunta polémica, y es de si le damos el mismo valor a lo ajeno de lo que le damos a lo propio. Sí, porque claro, yo digo, o sea, todos estos ejemplos al final estamos tomando la creatividad de alguien más o un derecho de alguien más y lo utilizamos en nuestro lado porque creemos en nombre del arte que podemos hacerlo, cuando realmente le estamos rayando la cara. ¿Sí? Hay un ejemplo que me encanta y es, digamos, conozco un par de dramaturgos que se dedican, pues, obviamente pues, con la dramaturgia, a hacer obras de teatro y descaradamente cogen canciones y las utilizan dentro de su texto. ¿Sí? Y ponen a sus personajes a declamar canciones. Y no es como, venga, güey, si alguien tomara tu texto y lo pusiera en otro lado, tú te pones muy bravo. Pero tú para coger canciones, eso sí, cualquier día, cualquier hora, sin problema. Porque ¿no te parece que los compositores tienen derecho sobre eso? Entonces hay un rollo en el que cuando cambiamos de lenguaje artístico, ¿sí? A veces, digo, de forma inconsciente, no quisiera señalar a nadie, ¿sí? Menospreciamos un poco que ahí también hay unos derechos. Y esa es la pregunta, ¿dónde están los derechos del otro para poder utilizarlo? Y hay obviamente formas legales de hacerlo, no digo que no. ¿Sí? Por supuesto, casi siempre pidiendo permiso y casi siempre pagando. Ese es como el otro rollo. Entonces, hay unas líneas en el piso, pero tampoco nos las debemos inventar. ¿A qué me refiero? Es que el derecho ya está escrito. ¿Sí? Y hay gente que se inventa las reglas. ¿Sí? Y eso lo llamo el freestyle. ¿Sí? Es como el derecho freestyle. Así que la gente es como, derecho de autor, eso yo creo que es 2 puntos. No puedes improvisar, o sea, el derecho ya existe. Sí, es como, ya tiene unas líneas que están en el piso, no te las inventes. Entonces, aquí un ejemplo de líneas en el piso, de líneas inventadas. ¿Sí? Y es un caso en Medellín hace poco, en el que una mujer salió a una marcha. Entiendo que tenía unos temas ideológicos bien cargados sobre el rollo, creo que era sobre temas de libertad sexual, y su tatuador la llamó a decirle que él no aprobaba su línea ideológica y que por favor se cubriera el tatuaje porque es que lo hacía quedar mal. Es como, primero no seas tan idiota, pero uno de los argumentos que sacó fue como, es que por derechos de autor tú no deberías poder mostrar ese tatuaje en público de esa manera, y es como, ¿qué? ¿Sí? La discusión de derechos de autor debe entrar de última, hay un tema de dignidad humana, otros lugares que son más importantes. El derecho de autor no es importante. Pero si solo habláramos de derechos de autor, es como, no. O sea, no. ¿Sí? Como, no te lo inventes. O sea, el derecho de autor no te daba ese derecho. ¿Sí? Como si te da un derecho de reproducción sobre la obra, depende del contrato, depende de las farmas, al final, ¿quién es dueño de eso? Pero así como para decirle a alguien que se ponga una blusita, no. O sea, el derecho de autor no te da eso.
Entonces no te inventes la línea. Hay una línea, pero esa no es. ¿Sí? Segundo, la gente de PleaserDAO, que me encanta decir que son unos idiotas en público, y es un combo que estaba haciendo como una ronda de financiación con criptomonedas, en el que ellos estaban recaudando dinero, cripto, diciendo que eran unos fondos de inversión y que compraban obras con esos fondos. Hasta ahí me parece que está bien. Estos tipos entraron en la subasta del libro de producción de Dune de Alejandro Jodorowsky. ¿Qué pasa? Y es que este libro es básicamente el libro de producción del proyecto audiovisual más ambicioso que jamás se hizo. ¿Sí? Y es que antes de que conociéramos la versión de Dune que hemos visto ahorita y la versión de Dune que se hizo en los 80s de Lynch, estaba este proyecto en los 70s, ¿sí? Tratando de coger la obra de Frank Herbert y volverlo una película porque es un buen libro. ¿Sí? Y esto tiene unos detalles brutales, un montón de dibujos, un montón de cosas. Hasta ahí, normal. Comprar el libro de la producción de Dune, buenísimo. Pero estos tipos pagaron 6 millones de euros por un libro creyendo que estaban comprando los derechos de la película. Porque claro, ellos dijeron, obvio, libro de producción que dice cómo hacer la película, pues tengo los derechos de la película. Es como, no seas tan bruto. No te inventes las líneas. ¿Sí? Compraste una cosa, no compraste otra. Y el hecho de que hayas pagado muchísimo dinero, porque fue demasiado dinero, no significa que compraste lo que crees que compraste. O sea, si alguien los hubiera querido un poquitico, de verdad, un poquitico, les habría dicho como, ¿preguntaste? O sea, eso sí dice el contrato, ¿o no? Sí, aparentemente nadie los quiere, ¿y qué hago? Y la otra es el tema de los 8 compases, es que yo me muevo mucho en música. Y hay un rollo en el que los productores se cuentan para dormir tranquilos por las noches, que es, no. Si uno utiliza menos de 8 compases, yo puedo usarlo sin pedir permiso. Pero es buenísimo. Las líneas están en el piso como si fueran de arena, porque hay días que dicen que son 4, hay días que dicen que son 8, 16. He oído un tipo que me dijo que eran 20. Y yo, ¡20! ¡20 compases! ¿Qué estás hablando, güey? ¿Sí? Es muchísimo. Es muchísimo. Si es que 4 ya igual es un montón. La respuesta es ninguno, gente. ¿Sí? Y es porque yo digo, uno puede llegar a un uso no autorizado con un solo compás, con una segunda menor, si le pones un tiburón al lado. Si uno hace... Tarán, John Williams. ¿Sí? El problema es el tiburón. O sea, hay que tener un contexto, hay que poner el tiburón. ¿Sí? Pero cuando hablamos de los 8 compases, es una línea que la gente corre, pero se le inventa. Pero se la inventa para dormir tranquilos por las noches. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si hay unas líneas punteadas, ¿sí? Si hay unas líneas que podemos cruzar algunas veces, y algunas veces no. Pero no es en nombre del arte que podemos cruzarlas. Al menos para el derecho. El derecho es muy aburrido, yo lo sé. ¿Sí? Pero no es en nombre del arte que las podemos cruzar. Es en nombre de la información. Es en nombre de la educación. Es en nombre de la libertad de expresión. ¿Sí? Todas las excepciones del derecho de autor, casi todas, están enmarcadas en algunas de estas cosas. ¿Sí? Incluso ciertos espacios del uso privado, pero eso es como tricky y no la quería poner ahí porque uno después todo termina diciendo que es uso privado cuando no lo es. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Y es que cuando tenemos estos valores como el asunto principal, ahí sí puedes cruzar la línea. Pero ¿qué pasa? Y es que cuando estás trabajando para una agencia de publicidad, no lo estás haciendo en nombre de la libertad de expresión, ni en nombre de la educación, ni en nombre de la información. ¿Sí? Lo estás haciendo en nombre de la publicidad. Entonces ahí pues tienes que jugar con todas las reglas que sí son estrictas, en las que tienes que pagar, en las que la foto que utilizas la tienes que pagar, la canción que utilizas la tienes que pagar. Sí, es caro. ¿Qué hacemos? Porque hay que valorar la parte creativa del otro. Hay un caso que me parece horrible y es de... No sé si vieron la canción de Shakira y Bizarrap de hace unos días, que todos la hemos tenido que escuchar, incluso en contra de nuestra voluntad. Y pues hubo muchas discusiones sobre plagio, porque siempre que Shakira saque algo a alguien, le va a salir algún dueño adicional, real o ficticio. Hasta ahí, normal. Pero la parte problemática, y pedí que esto viniera sin sonido, pero se los habría puesto, me va a tocar cantar, pero bueno, y es la Registraduría Nacional de Colombia sacó una campaña en TikTok haciendo como un mock-up de Shakira diciendo la cédula digital es para tipos como tú. ¿Cómo? ¿Me estás jodiendo?
O sea, la registraduría, ¿en serio? O sea, cuando alguien lo hace, o sea, en nombre del arte, va. En nombre de la publicidad, pero... ¿En nombre de las instituciones públicas? ¿En serio? ¿Cuál? No, que todo era muy parecido, o sea... Era igual. Entonces ellos, no, es que era un chiste, era una parodia. Y uno es como, ¿ustedes han hablado de parodia? ¿Para qué es la parodia? ¿Sí? La parodia es para defender la libertad de expresión. Sí, es para defender los chistes, para poderse burlar del otro, para poder criticar. No para que la registraduría haga un TikTok. ¿Sí? Entonces, a mí me molesta sobremanera las instituciones públicas con redes sociales. O sea, me genera una gastritis que no soporto. Porque entran así, pues más allá de ver a políticos octogenarios bailando, me parece perverso. Pero más allá de eso, o sea, cuando hacen estas cosas, es como, ¿pero por qué? Y hay que irse a los espacios. Si es por discusiones de educación, cuenten conmigo. Si es por discusiones de información, los noticieros, la radio, el periodismo, cuenten conmigo. La libertad de expresión, cada alguien que quiera contar un chiste bien cáustico, hágalo. Pero, ¿en nombre de quién están hablando? Si es de una institución, pensémoslo dos veces. Si es para promocionar un producto, pensémoslo dos veces. Para vender un servicio, pensémoslo dos veces. Incluso en nuestra propia arte, y hay discusiones. ¿Sí? Alguien me dijo alguna vez como, no conoces la obra de no sé quiéncito, que es un apropiacionista súper importante. Y yo, sí, revisa su biografía, la mitad de su plata se la ha gastado en abogados. ¿Sí? Entonces, claro, es un tipo que entendió que su modelo de negocio era hacer buen arte para venderlo caro, para pagarle a su abogado. ¿Sí? Y además pagar el arriendo en el camino. ¿Sí? Fabuloso ser el abogado de ese tipo. O sea, sabes que tienes así como una... O sea, con tal de defender la obra y la consistencia artística, un retainer ahí que no para. ¿Cierto? Tal cual. Un freelance inagotable. Entonces, las conclusiones, para que pasemos a las preguntas, son... Yo sé que la pregunta es en nombre de qué robamos. ¿Sí? No digo robamos, pero un poquito sí. Sí, yo creo que en nombre del arte el derecho no perdona. ¿Sí? Que tenemos un chiste que decimos que la única persona que el derecho ha perdonado por amor es a Valerio Domínguez. ¿Sí? Y eso es un caso muy excepcional. Así que no deberíamos repetir. Entonces no es un argumento. ¿Sí? Y cuando hablamos en nombre de la educación, de la libertad de expresión y de la información, hay espacios en el que el derecho le diría a uno como, adelante. ¿Sí? Si es razonable, hazlo. Pero, ténganlo en cuenta, casi siempre el derecho dice no, porque el derecho no está a favor de la creatividad. ¿Sí? Dice, no puedes usarlo. Y, siguiente, las ideas no valen nada. Esto es una horrible, sé que no es una conclusión fácil dentro de todo este asunto, es que para el derecho las ideas no son lo que estamos protegiendo, es la manera en la que expresamos las ideas, cómo las ideas están materializadas en las cosas. ¿Sí? Si es únicamente la idea, yo tuve una idea, eso es bonito, eso me parece que no. ¿Sí? E incluso cuando estamos hablando de arcos, ¿a qué me refiero? Como un arco narrativo o como una idea genérica de algo, o sea, como yo quiero pintar un cuadro, 2 puntos. ¿Sí? Es como nadie podría reclamarse la idea de pintar un cuadro. Es como materializo y qué es lo que pongo ahí. Y si realmente eso es verdaderamente original. Eso da para charlas de 5 horas si queremos. Pero solo para que se les quede la idea de si algún día les da gastritis, yo llamo gastritis toda persona que se sienta ofendida por algo que tiene que ver con derechos de autor. ¿Sí? Entonces, usualmente relacionado con su propia obra. Que si algún día les da gastritis, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿pero esto es por una idea o esto es de verdad por algo que yo hice? ¿Sí? Si es tangible que si era la obra que ustedes habían hecho, alguien más la está utilizando sin autorización, con toda, o sea, no se tomen no se tomen el omeprazol, o sea, vayan directo, o sea, ya, sí, llamen al abogado, todo, ra. Pero si es como, no, es que yo hice algo parecido, ¿sí? O yo alguna vez lo había pensado, o yo se lo dije a un amigo que 2 puntos, es como, eso de pronto es una idea. Entonces, como que de pronto no te puedes ofender tanto. Entonces, bájale la gastritis, ahí sí, omeprazol, doble, va. Y la tercera es robas o cobras. ¿Y a qué me refiero? Y es que si uno entra en la onda de tomar los elementos de los otros, es muy difícil que la propia obra se pueda monetizar correctamente. ¿Sí? Porque el derecho de autor no te va a perdonar de ese asunto. ¿Sí? En el que si tu obra incluye los elementos de otro, cuando se lo estés pasando al cliente final o se lo estés pasando al que sea, esa persona se está llevando, está heredando un chicharrón que tú le estás dando. ¿Sí? Y todos los elementos tienen que estar bien amarrados para que todo tenga sentido. Si alguna vez tienen dudas sobre esto, piensen en Bad Bunny. ¿Sí? ¿Por qué? Y es que todo el equipo de Bad Bunny tiene un montón de chicharrones por múltiples cosas y cada vez le salen unos peores. El primero es Zafaera.
Sí, es porque en Sapphire utilizaron un sample de una canción de Missy Elliott sin autorización. Y cuando le hacen las entrevistas a ellos, porque son unos machos así, como que creen que tienen toda la razón, dicen, no, es que ella cuando se dio cuenta que la canción era buena, nos demandó. Y es como, no, es que tú incluiste un sample de una canción que no era tuya sin autorización, punto. Que además decidiste incluirla en el álbum más esperado de la música latina en el momento en que salió Hago lo que me da la gana de Bad Bunny. Entonces, chicharrón, con mucha prensa, con mucho dinero, obvio que te iban a demandar. ¿Sí? El lugar que no esperaba Bad Bunny es la demanda que le acaba de caer de su exnovia, porque cogió un mensaje de audio de WhatsApp y lo incluyó en una de las canciones, y cuando terminó con ella, ella le dijo, pero es que yo aparezco ahí y tú no me pagaste. 40.000. Exactamente. Entonces es como, man, ¿sí? Y esa es la única demanda de exes que respeto. Sí, porque no, me refiero, o sea, es que el ex de Adele la demandó diciendo que era coautor, el ex de Shakira la demandó diciendo que él era socio de toda su obra. Sí, es como, ok, no, pero la ex de Bad Bunny, ella tiene razón. ¿Sí? Entonces es como, incluso si la quieres mucho es la respuesta, ¿puedo usar estas cosas acá? ¿Tú dejas que yo utilice estos mensajes de audio que tú me enviaste con mucho cariño en la canción que probablemente sea la más viral de mi catálogo? ¿Sí? Y por la que estamos en esta casita en la playa, ¿cierto? Entonces ese es el rollo, ¿sí? Cuando estamos utilizando, cuando todo queda ordenado, podemos cobrar fácilmente. Cuando vamos tomando de todos los lados y nos vamos contando cuentos para dormir tranquilos por las noches y no tenemos todas las licencias y no estamos leyendo los derechos de las cosas que tenemos, está difícil monetizar al otro lado, ¿sí? Simplemente para que lo dejemos ahí. Pues gracias. ¿Preguntas? Es que fui rápido porque es que yo me demoro un montón. O sea, yo soy de la... María me dijo 20 minutos. Yo, 20 minutos. Yo soy de 40 o nada. Así es como, o sea, porque yo no puedo parar. Pero bueno, creo que estamos bien de tiempo. Tienes una pregunta. Toma la foto y después la pregunta. Ella tenía una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? María José. María José. Contá. En relación con la temática, tengo una duda sobre las obras de dominio público. Va. Actualmente me he dado cuenta, sobre todo en la industria de la música, Sí. que hay un montón de obras de dominio público, sobre todo en el área de música infantil, Sí. y hay muchos tiburones en el mercado. Entonces lo que hacen es, tomo esta obra y le cambio 2 o 3 palabras y la registro como una obra derivada, pero toda la titularidad es mía. Entonces hay muchas otras personas tratando como de utilizar estas canciones, pero igual terminan cobrándole por algo donde el 80% es dominio público, pero pues tipo Cocomelon o Sí. Estoy Cantando o varias empresas se quedan con todos estos derechos sobre 3 o 4 arreglitos que hicieron de obras que llevan un montón siendo tradición oral. Ok. Entonces, vamos a hacer un poquito de contexto y es hay una de las formas en las que uno puede utilizar legalmente una obra sin pedir autorización y sin pagar es cuando sus derechos expiran. ¿Sí? Cuando ya no hay más derechos, y usualmente a eso lo llamamos dominio público, cuando ya está en el dominio público. Lo mismo, no hay que freestylear el dominio público, no es que toda la gente lo conozca, es dominio público. ¿Sí? Cosas que la gente sorprende que no están en el dominio público. El burrito sabanero. La canción El burrito sabanero no está en dominio público. ¿Sí? El Happy Birthday. No, ya está en dominio público. Sí, ya. Sí, ya ganaron esa. Pero no estuvo en dominio público y hay una discusión con Warner Chappell hasta hace unos años. Pero bueno, entonces hay cosas que están en dominio público, que ya llevan tanto tiempo fuera, que sus autores murieron hace tanto tiempo que los podemos utilizar. Y el dominio público es para eso, precisamente. Para que cualquiera lo pueda utilizar, para que cualquiera lo pueda coger y le pueda echar machete y pueda armarlo de la manera que quiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos están poniendo? Y es canciones de tradición oral, canciones que están en dominio público, que se toman, se le hacen un par de arreglos y ahora esta empresa, entidad, sello, artista, lo que sea, ahora es dueño de esta nueva versión. Yo considero que eso es completamente legítimo, ¿sí? Y es que el dominio público es para eso, es para volverlo, o sea, para tomarlo de todas las maneras que queramos y construirlo y hacer lo que sea. ¿Qué pasa? Y es que sí hay que diferenciar en cuál es la obra derivada nueva y cuál es la obra que está en dominio público. Si ellos tuvieran, voy a hablar de canciones, toman el verso de la canción de dominio público y le hacen un coro nuevo. ¿Ellos de qué son dueños? Solo del coro nuevo, no de toda la adaptación. Y graban esto aparte, Si yo vuelvo a tomar este verso que está en dominio público y lo hago a mi manera,
Ellos no podrían decir, si cogiste el verso de mi canción y esa canción pues yo la saqué del dominio público y la volví mía. No pueden, porque uno dice, la fuente, ¿cuál es? Hay un lugar raro que me he encontrado, digamos, en el teatro que es muy difícil, y es que, pues, y es en la adaptación de obras, ¿sí? Y es que, claro, todos sabemos que Shakespeare ya ha muerto siglos. Entonces uno dice, pues todo Shakespeare está en dominio público. Y cuando pues, yo trabajé en teatro un rato, me decían, vamos a montar X de lo que sea, de Shakespeare. Yo decía, pero ¿con cuál adaptación? Porque es que no lo van a hacer en el lenguaje original. Está en la adaptación en español. ¿Quién hizo esa adaptación en español? ¿Esa adaptación está en dominio público? ¿Esa adaptación todavía tiene derecho? ¿Sí? Entonces, no, es que esa es la adaptación de Frank, el amigo de nosotros que hace eso, que hace 3 años la hizo, pero es que Shakespeare está en dominio público. Y yo no. Sí. Shakespeare, base, sí, fuente, sí, pero la adaptación tiene derechos todavía. Entonces, para eso es el dominio público. Sí es para jugar con él. El problema del dominio público, o sea, las únicas personas que me parece que han utilizado el dominio público para mal es Disney. ¿Sí? Es que Disney armó toda su obra del principio del siglo XX utilizando el dominio público de lo que ya estaba y luego cambió las normas de derecho de autor para que sus obras se extendieran por más tiempo, para que nada saliera al dominio público. Entonces ahí es como, ok, o sea, Steamboat Billy, la primera vez en la que aparece Mickey Mouse, es del dominio público de una obra de Buster Keaton, pero tú extendiste el derecho de autor para que Mickey Mouse nunca saliera al dominio público, que sale el próximo año. Entonces ahí es como un rabo de paja rarísimo, pero porque obviamente Disney tenía el poder para hacerlo. Va. Quería saber sobre los ritmos y más étnicos, como lo que está pasando ahorita con la cultura urbana y los ritmos afro. Sí. No sé si vieron lo de Jamaica, que la comunidad de afro de Jamaica demandó a 30 reggaetoneros por utilizar los ritmos étnicos y afro. Quería saber qué pasa ahí, porque pues son ritmos étnicos a la final, o sea, es que gente que hace su cultura y le roban su cultura para hacer plata, por decirlo así. Hay que hacer unas anotaciones sobre ese caso. Y no es realmente como una demanda popular así jamaiquina. Es los herederos de Steely Cleary, que son unos productores que en la finales de los 80s crearon una canción que se llama Fish Market, que esa canción es la que tiene el original Tumpa Tumpa, que se utilizó en muchas canciones iniciales de Busta Rhymes, no, Busta Rhymes no, Historia del Reggaetón 1-1. Tan, 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 tan. Que utilizó Dennis de Menes en Dembow, de Shabba Ranks, qué pena. Entonces, cogen todos estos rollos y Shabba Ranks es como la primera canción que se considera como medio reggaetón y a partir de eso, cualquier cosa en el video, el canal del Chombo, y el Chombo explica todo este asunto. Y llega, o sea, como que eso deviene en todo el reggaetón y todas las formas. ¿Qué pasa? Y es, las primeras versiones sí utilizaban un sample de Fish Market. Hasta ahí uno dice como, ok, si estás utilizando mi grabación, en la otra grabación debiste pedirme permiso, bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Y es que eso generó un movimiento, eso generó un género, eso generó un montón de obras en las que muchas veces se ha grabado el tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, ¿sí? Y en el 2018 creo que fue, empezó una demanda y una discusión con múltiples reggaetoneros, lo que llamamos la demanda más grande de la historia del reggaetón, en la que cayó hasta el gato, ¿sí? Pero es que hay canciones que no tienen nada que ver ahí. Yo digo, es que hay una canción de Luis Fonsi que se llama Calypso, ¿sí? Que no tiene por ningún lado el sample de Fish Market. O sea, es como que no. ¿Sí? Entonces, como, ¿por qué lo están demandando? Entonces, la demanda al final es rara porque dices, es el ritmo. Y la respuesta es que el ritmo no se protege. El ritmo es demasiado genérico. Es una idea. Es como si alguien, o sea, spoiler, alguien escribe el diccionario. Si los diccionarios no aparecen de la nada, ¿no? Entonces, como alguien escribe el diccionario y esa persona, o sea, Mari Moliner o sus herederos sale a demandar a todo el mundo porque la gente está utilizando las palabras que aparecen en su libro, el diccionario. ¿Sí? Entonces es como, pues no. Pasó algo similar hace poco. Un español creó el diccionario de la inclusividad, del todos es todos. Creó un diccionario y él cree que registró cada palabra individualmente porque registró un libro con esas palabras. Y de hecho dijo que iba a demandar literalmente a todo mundo, todo político que lo utilizara el todes o todas, el todes
Bueno, Eso es un desocupado. sin permiso de él. No, eso es un desocupado. Y también, pues, o un abogado muy bruto, o las dos. ¿Sí? Porque es que hay otro dicho que me sale a mí a veces es que es, lo loable no es demandar, sino ganarse la demanda. Sí, es que hay gente que puede demandar por lo que quiera. O sea, al final hay un nivel de gastritis que la gente sale como, yo a usted lo voy a demandar. Es como, hágalo. Yo todos los días les digo a mis contrapartes, es como, man, yo a los abogados no les tengo miedo, porque es que yo sé que pues, hacen lo mismo que yo. Entonces discutamos en derecho. Y si quiere que nos vayamos en una corte, nos vemos en una corte. Y alguien nos dará la razón o no. A mí no me da miedo. ¿Sí? Es diciendo, lo loable no es demandar, es ganarse la demanda. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo que estábamos diciendo de la gran demanda del reggaetón, yo creo que no tienen razón, ¿sí? Porque los ritmos están, o sea, la música en sus elementos al final está para eso, para que la parte de percusión se pueda generar de muchas formas. Y tuve una discusión con un amigo sobre eso y decía, pero es que ellos se inventaron el género, y es que hay muy pocos géneros que uno sabe el día, la fecha y la hora en la que se inventó. Yo le dije, eso no es verdad. Sí, porque es que toda la música electrónica se creó en la segunda mitad del siglo XX. Y se puede saber cuál DJ fue el que creó cuál tendencia, de todos los micro subgéneros que hay. El hip hop tiene una fecha de creación. Entonces, como hay muchos géneros que sí se han creado en nuestro tiempo, entre comillas. Digamos, hay, o sea, yo lo que sé por el lado del afro y eso es que me encanta, perdón. Todo bien, todo bien. Pero, No, el afrobeat es el digamos, futuro. Demanda creo que sí hay en el lado del afro, pues ya el de los ritmos, ya lo entendimos, creo que sí es por el lado del baile. Por el lado del baile, del dancehall y del afrobeat, creo que sí pueden haber demandas por ese lado. O sea, de utilizar pasos y cosas del afro, porque ellos sí tienen, eso sí lo tienen ellos como... Entonces, aquí es donde entramos en la discusión de dominio público versus apropiación cultural, ¿no? O sea, como esa discusión. Yo no me meto en la discusión de apropiación cultural porque me parece que es demasiado compleja en términos académicos, ¿sí? Y no soy como... No entiendo mucho los detalles como para poder tener una opinión sobre ella completa en un espacio como este académico en el que yo tengo que pretender que sé todas las respuestas. Pero sí en el espacio de los pasos hay una discusión sobre la diferencia entre un paso y una coreografía. ¿Sí? Y uno lo trae a un asunto más contemporáneo y es, no sé si, es como mirando las caras, estoy como viendo como edades, ¿no? Y es, no sé si ustedes saben cuál es el paso de Carlton del Príncipe del Rap. Sí. Sí, como cha, cha, cha. Sí, como así. Ese tipo, o sea, el actor, de ese momento se me escapa el nombre, fue el que creó ese pasito de baile para esa escena. ¿Sí? Y se volvió un meme, digamos, dentro del asunto y un chiste y la vuelta. Y la gente de Fortnite, hace unos años, uno de sus personajes, después de matar a alguien, baila de esa forma. Y se puede pagar para que el personaje baile como y se llama el Carlton. ¿Sí? Y Ribeiro los demandó a la productora de juegos, diciendo como, ese paso es mío. ¿Sí? Y perdió. Porque la respuesta es, una cosa es un paso de baile y otra cosa es una coreografía. ¿Quién escribe el diccionario? ¿Sí? El paso de baile son las palabras, ¿sí? Son los ladrillos. Tú no puedes demandar por los ladrillos, tú puedes demandar por el diseño de la casa, pero no porque usaron el mismo elemento que tú. Eso es como parte de la discusión. ¿Qué pasa con estas plataformas de imágenes? Te digo que pues lo ideal sería que uno fuera pues el superfotógrafo que toma la imagen para poner en su página web o eso. Lo que pasa con estas plataformas como Unsplash o Pixabay, ahí, yo sé, yo descargo una imagen y le hago una alteración, entonces ya puedo utilizarla o no. Sin alteración. Unsplash, Pixabay, Pexels, ese tipo de páginas tienen unos términos y condiciones que están diciendo cualquier usuario que suba la imagen está dando una autorización para que cualquier usuario que descargue la imagen la pueda utilizar en cualquier cosa. Entonces uno va, digamos, relativamente seguro que esas imágenes tienen los permisos. Están con las líneas de verdad. ¿Sí? O sea, como son las líneas de las líneas que están en el piso, las de verdad, y la página dice, si usted sube acá, juega con estas reglas. Y si usted descarga acá, juega con estas reglas. Y ya está. El problema es cuando alguna de esas cosas se altera. ¿Sí? Cuando alguien sube una foto que no es suya. Así que eso le pasó al que hace el personaje del intern en The Office, Novak. El tipo, alguien subió su foto a Shutterstock sin autorización. Y cuando The Office empezó a pegar, el tipo, pues su carita se volvió famosa y empezaron a descargar la foto del man. Y
el man dijo, llegó un punto en el que ya decidí no demandar porque es que no hay cómo. Pero es así como el man en una, o sea, en una valla en Bielorrusia, sí, como promocionando lo que sea, o sea, café. ¿Sí? Es como porque sí, pero también otra foto, o sea, como la cara del man promocionando un montón de productos porque alguien de forma no autorizada lo subió a una plataforma. Entonces ahí hay un chicharrón y es de, ¿tú qué? ¿Vas en contra de la agencia de publicidad? ¿Vas en contra del que está descargando? ¿Vas en contra del que la subió? ¿Vas en contra de la plataforma? El tipo tiene un lío. ¿Sí? Pero si hablamos de las cosas como son, digamos, la cadena de titularidad correcta, pues en esos lugares hay autorización, porque en los términos y condiciones está. La gente odia los contratos hasta que se da cuenta que Internet es un solo contrato digital. Todo lo que ustedes han dicho, acepto los términos y condiciones en Internet, desde su correo, el software que utilizan, el navegador que utilizan, cualquier página, cualquier asunto de redes sociales, cualquier página de Internet tiene términos y condiciones y políticas de privacidad. Esos son contratos. Todo el día estamos diciendo, sí, claro, sí. Señores, el tiempo, claro que sí. Yo estoy aceptando sus términos y condiciones del tiempo.com, claro que sí. En una presentación como la tuya, o sea, el deber ser es colocar esto que pones tú ahí, en todo. Yo lo hago porque a mí me miran más a fondo que a otras personas. Pero pues digamos que debe ser, o sea, yo doy Sí. talleres en empresas. No, esto está debe bien. serlo. Y eso- cuando uno sube un video que pone. Es que está difícil. O sea, uno pone casi siempre el link en la... En la parte al final, de pronto en los créditos. Yo soy de los que cree que los créditos deben darse de forma razonable. ¿A qué me refiero con eso? Y es que, pues, no tiene que ser el crédito así que sea más grande que el resto de la foto, ¿sí? Si al final de la presentación uno puede poner como las fotos que se utilizaron fueron estas, o sea, como los créditos se deben dar de forma razonable, ¿sí? Digo, hay espacios en los que no se dan créditos de forma fácil, ¿sí? Y por eso se dan otras razones estructurales de mercado. Por ejemplo, en la publicidad, en todos los contratos se pide que se mantengan anónimos las personas que participan. ¿Por qué? Porque es que nadie jamás ha visto un comercial de Ariel con créditos. Sí, al final, ¿quién editó, quién hizo, quién trataba la música, quién actuó, quién lo escribió? No. Entonces, toda la gente que participó sale anónima y usualmente, pues, por eso se paga más. ¿Sí? Entonces, por eso la publicidad es tan cara y todo se explica. ¿Sí? Entonces, como que está dentro de ese asunto. Pero yo pongo estas, digo, porque a mí me revisan de forma más fuerte que la otra. Y hay unas que no tienen también, porque estas, pues, sí son robadas de internet. Esta la sacamos de una diseñadora. Y esta, no, espera, no, la al final... Esto es Midjourney, por ejemplo. O sea, estos son generadas con inteligencia artificial. Entonces, también. Es otro tema espinoso. Sí, no nos vayamos por ahí. Por favor. Tengo una pregunta y es, ¿cómo no se protegen solamente como ritmos? O sea, ¿qué se protege realmente? O sea, en la música, como La melodía. la melodía. La melodía y la letra. Ok. Y una segunda pregunta, acá en Colombia, si yo registro ya mi obra, digamos, una canción que compuse, y veo que alguien la plagió, ¿ante qué jurisdicción o a quién acudo para que se respeten los derechos? Una pequeña anotación ahí y eso aplica para todos. No tienen que registrar nada para ser dueños de sus cosas. Uno es dueño de su obra desde el momento en que la crea, no desde el momento en que la registra. El registro es únicamente declarativo de derechos, no constitutivo de derechos. Entonces ustedes son dueños de todo lo que ustedes han hecho desde el día en que lo hacen, no desde el día en que lo registran. Ese es el primer lugar. Entonces la gente dice, pero es que no lo ha registrado. No, para nada. ¿Sí? O debería registrarlo, o no. ¿Sí? O sea, uno lo registra por otras cosas, por llevar una contabilidad correcta, por tener un registro de las cosas y tenerlo organizadito, para poderse acordar después quiénes eran los coautores, porque la memoria es frágil y hasta uno se le olvida qué canciones compuso. ¿Sí? Uno lo hace por esas razones, pero no porque esté obligado a hacerlo para tener los derechos. Y luego, si ves, sí, surge la gastritis y tienes razón, dices, pucha, eso no es solo parecido, eso es un plagio así de la forma más cochina, dura y verdadera. O sea, me copiaron malamente. ¿Sí? La respuesta es ante los jueces civiles o ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene una jurisdicción especial ahorita que están llevando casos de eso. Que está cool. Sí, es una cosa nueva. Y hay conciliación también. No, está cool y funcionan. Una pregunta. Del caso que habla De la exnovia de Bad Bunny, que no es pues una obra que uno diga, no, la creé, sí, o sea, no es, o sea, no es una idea, pues, no es una obra creativa, por decirlo así, que fue transmitida a través de un mensaje de voz.
sino que es algo, Que le salió el corazón. Sí. Bad Bunny, bebé. hubiera podido hacer un video, hubiera podido haber escrito, o sea, el medio igual influye, que si hubiera sido escrito, hubiera sido un video lo que yo hubiera mandado y él lo hubiera utilizado, pero que no siendo una obra y que efectivamente, como tú dices, no está registrada. Entonces ahí, o sea, uno tendría que estar como pendiente de dónde lo graban, de las cámaras de la calle, si hay un documental, también lo están grabando a uno. O sea, Sí, no. A ver, yo ese tema partiría de una de cosa. la imagen y del uso de lo que uno hace. Pues en principio tú sí eres dueño de tu imagen y de lo que sea con eso. ¿Sí? ¿Y dónde te están grabando? Si es en espacios públicos en los que tú vas de cierta forma consentido, pues estás aquí y dijimos, o sea, va a haber unas fotos, va a haber unos videos, ¿sabes? Como, pues estás aceptando que se utilice en ese contexto. ¿Qué pasa? Y es, si eso de repente se vuelve así como un encuadre y lo ponemos como Fusti y tu cara al lado, es como, para ahí, ¿sí? Porque puede que tú no seas dueña de la foto, pero ahí sí después sí eres dueña de tu imagen personal, diciendo como cómo se explota o no se explota comercialmente. Yo soy de los de la línea de que cuando hablamos de imagen o la discusión de imagen, tiene que ser una explotación comercial que esté relacionada con un producto o con un servicio. Esa es mi posición. El derecho colombiano no me da la razón, ¿sí? Y eso es gravísimo porque pues, uno puede no estar en favor de la ley, pero igual tiene que cumplirla. ¿Sí? En Colombia, la imagen es un dato personal. Si es otro lío, chicharronudo. Pero sobre el mensaje de voz cariñoso que mandó la exnovia de Bad Bunny a Bad Bunny, hay una discusión y es que, y voy a traer como uno de los principios del derecho de autor que dice, es que el mérito artístico no importa. Al derecho de autor no le importa el mérito artístico. Le importa simplemente que las cosas casi que existan. La originalidad, bla, bla, bla. Pero entonces, uno diría, ¿ese mensaje de voz es una obra literaria? No. ¿Es una canción? Pues no. Pero sí es una grabación de audio. Y las grabaciones de audio, independientemente si tienen incorporadas obras o no, se protegen como grabaciones y tienen derechos conexos como grabaciones. Entonces, ahí sí, ella grabó su audio y, pues, digo yo, es dueña de eso. Uno mira los términos y condiciones de WhatsApp y no dice quién es dueño de esa vaina. Pero yo creo que ya dio rec, así antes de dormirse. Bad Bunny, bebé. ¿Sí? Y lo mismo, la intención no importa. Es el hecho de que existe la grabación. Por eso, no sé, pues ahí sí. ¿No se acuerdan esos discos de los 90 que era como sonidos del Amazonas? Pues era como la lluvia, los miquitos, la motosierra. Sí, era como un montón de cosas así como súper relajantes. Pero se vendían en CDs. Entonces eso no tiene canciones, pero son grabaciones. O sea, alguien sí se fue con un micrófono así. Sí. Entonces, al final sí hay esas cosas. Yo tengo un amigo que sale en un video de Carlos Vives en un en vivo, así como desmedido, o sea, dándolo todo. Sí, y el man dice como, pucha, mi imagen, no sé qué. Y yo, hermano, usted entró al concierto y usted gritó. O sea, si era usted no estaba actuando, o sea, nada. Sí, y sale así en primer plano, así como... Sí. Está utilizado en el contexto correcto. Entonces sí hay como líneas que se pueden cruzar un poquito como cuando sean esas cosas. ¿Qué pasa en el tema de los fotógrafos urbanos que toman fotos de personas en la calle y luego pues, ven sus obras? Sí, hay discusiones difíciles, gastríticas. Casi siempre, una de las razones de la libertad de expresión creo que se encuadra las cosas que están en vía pública. Entonces, hay una norma en Colombia sobre las excepciones de derecho a autor en la que eventualmente dice que si hay una escultura que está en vía pública, se debería poder utilizar bajo cualquier contexto si uno mantiene el contexto. Entonces, si tú le tomas una foto, o sea, si alguien, pues, voy a ir un poquito atrás. Todos los edificios del Estado tienen la obligación de tener una obra de un artista colombiano en la puerta. Está en ley. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno entra hacia la Procuraduría y hay como un obregón así brutal, ¿no? Entonces, como, ok. Entonces, si tú le tomas foto a eso, ¿sí? Tú dices, pero es que estoy violando los derechos del artista, porque claro, puede que o murió hace muy poco, bla, 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 sus derechos siguen vigentes. Y dice, pues no, porque está en vía pública. Y si la estoy mostrando en el contexto, está en vía pública. Ahora vámonos al lugar, no del arte de la alta cultura, sino vámonos al graffiti. ¿Sí? Entonces dice como, pero es que si están grabando la calle y aparecen los grafitis, tengo que pagarle a todos los grafiteros, además tengo que averiguar quiénes son cuando la mitad son anónimos. La respuesta es no. Si tú lo estás mostrando en contexto de que está en la calle, bla, 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 no. ¿Qué pasa? Si tú te acercas
y le tomas foto al grafiti y esa es la portada de tu libro, no jodas. Sí, o sea, eso sí ya es una rayada de cara brutal, ¿sí? Porque estás descontextualizando que eso es una pared, ¿sí? Tenemos una amiga que hizo un proyecto muy similar por lo que estás diciendo, de obra en público, gente, fotos, y parte de la consulta, parte de mi aproximación fue, yo no creo que haya real problema jurídico con que alguien tenga la cara ahí puesta, pero sí, si quieres ser conservador, cuidadoso, pues ella tomó las fotos en las que la gente está de espalda, que no se le ve la cara totalmente, que no es completamente reconocible, para no entrar a rayar en el otro lugar de, pues puede que tú estés en una playa X, pero esa persona sea famosa en ese lugar y tú no sepas. Sí, entonces ahí sí como que te metiste donde no era y de pronto sí era pues Novak, el de The Office. Y tú decidiste que no, pues que era un random. Y es como, no era un random, era un man que sí podía demandarte eventualmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí quisiera dejar acá como una pequeña reflexión entre el derecho es muy peligrosista y a mí eso me molesta un montón. ¿Sí? Y es que el derecho, como el derecho es esto, o sea, les va a dar muchas herramientas para colgarse de, es que no pidieron permiso, es que no pagaron, es que la minucia, es que el no sé qué, papá. Y hay abogados que se dedican literalmente a eso, o sea, como a buscar como la micra y de ahí sacar la demanda. Sí, yo sé, sí, no son mis amigos, pero son mis colegas, ¿cierto? Entonces, eso me parece peligrosista. Yo, ¿qué pasa? Sí les diría es, si entienden estas líneas que están en el piso, uno puede crear más libremente. O sea, al final, la invitación sí es a crear, la invitación sí es a que la creatividad debe ser un valor importante para hacer cosas, de buscar inspiración de muchos lugares, simplemente tener en cuenta que hay algunas lineecitas que no se deberían cruzar. Eso es todo. Muchas gracias. Listo. Gracias.